Hola chicos, vamos a hacer una pequeña explicación de repaso de lo que hemos visto en clase sobre dividir. Fijaros en el problema que os hemos puesto. Dice que Paula tiene 48 libros y que quiere repartirlos en 3 estantes. La pregunta es cuántos libros pondrá en cada estante y además me pregunta también si sobrará alguno. Bueno, pues se trata de repartir o de agrupar los libros en grupos de 3, de manera que en cada estante hayan los mismos libros, el mismo número de libros. Por lo tanto, eso es una división, como ya hemos estado viendo en clase. Se trata de repartir y, bueno, pues tenemos aquí 48 dividido entre 3, que es la división que nos está planteando cómo resolver este ejercicio. Vamos a hacerla siguiendo un poco la explicación que hemos ido viendo en clase. Recordar, coloca la división, 48, esta L con la pata larga, dividido entre 3. ¿Cómo dividimos? Recordar, nos fijamos en la primera cifra, en este caso el 4, el que ocupa el valor de las decenas, y vemos si 4 yo puedo repartirlo entre 3, es decir, si tengo un número suficiente. Para eso tiene que ser igual o mayor. En este caso el 4 es mayor, por lo tanto sí que podría dividir o repartir, empezar a repartir. Empiezo cogiendo el 4, le ponemos el sombrerito, y ahora tenemos que encontrar un número que multiplicado por 3 se acerque a 4 sin pasarse, que se aproxime sin pasarse. En este caso, bastante sencillo, el número sería el 1. Multiplicaríamos 3 por 1 son 3 hasta llegar a 4. Recordar que explicamos en clase que esto es como una resta. 3 para llegar a 4 sería 1. Pero que realmente nosotros esa resta la vamos a hacer con la cabeza. Con lo cual borramos lo que hemos puesto y repetimos. 3 por 1 son 3. Para llegar a 4 me quedarían 1. Coloco el 1 debajo del 4. Y no ha terminado la división. Continuamos. Ahora en este caso vemos que a la derecha del 4 sigue habiendo otra cifra, en este caso es el 8, que tengo que seguir repartiendo. Así que voy a coger el 8 para repartir. Tengo que marcarlo, le pongo el sombrerito por encima. Y esto significa que el 8 lo tengo que bajar justo debajo al lado del 1. Y ahora tengo que repartir 18 para 3. Tengo una decena que me había sobrado de repartir 4 decenas entre 3. Y ahora 8 unidades que le he añadido porque continúo repartiendo. Por lo tanto, son 18 dividido entre 3. Y volvemos igual que antes. ¿Qué número multiplicado por el 3 se aproxima al 18 sin pasarse? La tabla del 3, 6 por 3 son 18, pues vamos allá. 3 por 6 son 18. Para llegar a 18, recordad que la resta la hacemos mental, son 0. Como ahora no me queda ningún número más que repartir, podemos decir que la división se acabó. Y para hacer que la hemos terminado, simplemente pues debajo del 0 le ponemos un sombrerito al revés, ¿vale? En este caso estamos viendo que al repartir los 48 libros en 3 estantes, obtengo que tengo que colocar 16 libros en cada estante y que no me va a sobrar ninguno, ¿vale? Esto lo podemos saber recordando que son los términos de la división. Así, tenemos por una parte el dividendo, que es, en este caso, el número de libros que teníamos que repartir, 48. Por otro lado,
tenemos en cuántos grupos tengo que repartir esos 48 libros, que corresponde al divisor, es decir, la cantidad de grupos que tengo que hacer. Y en este caso es el 3. Una vez hecho la división y la he terminado, el resultado que me indica en cada grupo cuántos libros van a haber, es decir, en cada estante cuántos libros tengo que colocar, se llama cociente. Y finalmente, el número que me indica si después de repartir me sobra algún libro o no, se llama resto. En este caso, no me ha sobrado ningún libro, porque el resto es 0. Esto quiere decir que en una división, después de repartir, si el resto es 0, significa que después de repartir o agrupar, no me ha sobrado nada. Todos los grupos son iguales y no sobra ninguno. En este caso no sobra ningún libro. Cuando sucede esto, decimos que la división es exacta. Es decir, que después de repartir no ha sobrado nada. Ahora vamos a ver en qué consiste la prueba de la división. Recordar que cuando hacíamos una resta, podíamos hacer la prueba de la resta para comprobar precisamente si la resta la habíamos hecho correctamente. Con la división pasa exactamente lo mismo. Recordando la división que hemos hecho con su dividendo, el divisor, el cociente y el resto, hay una manera de comprobar si hemos hecho bien la división. Para ello, multiplicaremos el cociente por el divisor y al resultado le sumaremos el resto. El resultado de esa suma tiene que coincidir con el dividendo. Vamos a comprobar que se cumple con la división que hemos hecho. Tenemos el cociente, que es 16, por el divisor, que en este caso es 3, más el resto, que en esta división recordar que nos ha dado 0. Cuando el resto sea 0, no tendrá ningún sentido que lo sumemos. Lo estamos poniendo para explicarlo, pero realmente ahora solamente con hacer el producto de cociente por divisor, es decir, 16 por 3, ese resultado tiene que coincidir con el dividendo. Vamos a comprobarlo. Colocamos la multiplicación y vamos allá. 3 por 6 son 18 y llevo una, 3 por 1, 3 y la que llevo 48. Pues efectivamente, al multiplicar el cociente 16 por el divisor, que son 3, me da 48 y hemos dicho que el resto no lo sumamos porque en este caso son 0. Y vemos que coincide el 48, el resultado, con ese dividendo. Por lo tanto, esta división estaría bien hecha. En la división que hemos hecho en el problema anterior, hemos visto que la primera cifra, el 4, es mayor o igual que el divisor, ¿vale? Por lo tanto, la primera cifra que encuentro en el dividendo me permite empezar a repartir. Pero hay ocasiones en las que eso no sucede así. Veamos este ejemplo en el que tenemos como dividendo el 456 y como divisor el número 6. Hemos colocado y ahora nos fijamos que la primera cifra que tenemos en el dividendo para repartir el 4 es más pequeña o menor que el 6, por lo tanto no podría empezar a dividir. Cuando esto sucede, simplemente tengo que buscar o repartir las dos primeras cifras, no solamente el 4, sino ahora en este caso el 4 y el 5. Simplemente tengo que buscar un número ahora que multiplicado por 6 se aproxima a 45 sin pasarse. En este caso sería 6 por 7, que son 42. Para llegar a 45 son 3. Y ahora continuaríamos exactamente la división. Bajando la siguiente cifra del dividendo, que es el 6, y ahora tengo que repartir 36 entre 6.
6 por 6 son 36, a 36, 0. Como de nuevo no tengo ninguna cifra más a continuación, significa que la división está terminada. Volvemos a identificar los términos, el dividendo 456, ahora lo hemos repartido en 6 grupos, en este caso, que es el divisor, nos ha dado un cociente de 76 y de nuevo un resto 0, lo cual significa que esta división nuevamente es exacta. Por último, vamos a ver las divisiones en las cuales hay ocasiones en las que tengo que añadir un 0 al cociente porque no puedo repartir. Coloco la división y comienzo a operar exactamente igual que hemos hecho hasta ahora. Cojo la primera cifra del dividendo, 4 a repartir entre 2, que es el número del divisor. 2 por 2 son 4, hasta 4 son 0. Como tenemos más cifras en el dividendo, seguimos bajando. En este caso, la primera que tengo al lado del 4, que es un 0. Bajo el 0 y ahora me doy cuenta de que en este momento tengo para repartir un 0 entre 2. Eso significa que no podemos repartir o que salimos a 0 cada uno. El único número que multiplicado por 2 se aproxima a 0 sin pasarse sería el propio 0. Por lo tanto, pondríamos un 0 en el cociente. Así multiplicaríamos 2 por 0, son 0, hasta llegar a 0 son 0. Y ya bajaríamos la cifra que nos queda, que es la última del dividendo, que es el 8. Bajamos el 8, lo colocamos al lado del 0 y en este caso tenemos que encontrar un número que multiplica por 2 nos dé 8. 2 por 4 son 8, hasta 8, 0. Y daríamos de nuevo por terminada esta división en la cual tengo que poner un 0 al cociente. En clase hemos visto que también esta división se puede hacer de la siguiente manera, utilizando también para acordarnos un pequeño pareado que dice 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. En este caso, en el que, fijaros, volvemos a hacer la división y tenemos que tras repartir la primera cifra, 4, vamos a pasar a la segunda cifra, exactamente igual que hemos hecho anteriormente. Ahora cogemos el 0, lo bajamos abajo y tengo, como no me cabe, como no puedo repartir 0 entre 2, en clase hemos explicado que cuando esto sucede puedo hacer lo siguiente. 0 al cociente y bajo la cifra siguiente que tengo en este caso en el dividendo, que es el 8. De esta manera directamente paso a repartir 8 entre 2, pero colocando un 0 en el cociente. Y ahora termino la división exactamente igual que antes. 2 por 4 son 8, hasta 8 son 0. Como veis, el resultado es exactamente el mismo, pero ahora no hemos hecho esa resta de el 0, no hemos multiplicado el 0, sino que directamente hemos colocado un 0 en el cociente y hemos bajado la cifra siguiente, que es el 8. Bueno chicos, pues hasta aquí esta explicación sobre las divisiones que hemos ido practicando en clase. Espero que os hayan servido para repasar y tener un poquito más claro la división.